¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo con gusto y bueno, vamos a dar inicio a su sesión del día de hoy en vía Zoom. Vamos a hablar de lo que es el tema de concerniente a las fuentes del derecho. En esta cuestión es importante conocer cuáles fueron aquellos precedentes, aquellos estatutos o aquellos antecedentes que dieron origen a nuestro derecho actual. En esta cuestión, bueno, el derecho entendamos que al ser un sistema de mandos, al ser un sistema normativo, siempre va a tener esa facultad de ser vigente, de ser un proceso evolutivo y sobre todo de ser un proceso dinámico, en la cual, pues desde luego, al apoyarse de las fuentes mismas, tendrá este estatuto de ser siempre propositivo. Abordábamos las semanas anteriores ya algunas cuestiones sobre lo que es el concepto básico de derecho, sobre lo que es esta cuestión netamente ¿cómo les diré? Netamente de conceptos básicos. Y pues vimos esta clasificación del derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho adjetivo, el derecho sustantivo, como parte del sistema jurídico en México. Desde luego, hay que entender estas cuestiones de cómo el derecho tiene que tener esta cuestión histórica, esta cuestión incluso hasta científica, porque no nada más a los abogados hay que centrarnos en una cuestión de netamente juzgados, tribunales y juicios, sino también nosotros como abogados podemos ser científicos del derecho. Para ello hay que empezar a estudiarlo, hay que empezar a ser científicos, hay que empezar a discernir muchas de las cuestiones de la norma jurídica, ¿no? ¿Por qué operan las normas jurídicas? ¿Cuándo pudieran ser no garantes? ¿Cuándo pudieran ser atentadoras contra los propios derechos fundamentales de los seres humanos? Y vamos, en este sentido, el derecho, al ser una rama omnipresente en todas las disciplinas que operan dentro de una sociedad, nosotros entenderemos el por qué es la relevancia de poder entender las fuentes del derecho como tal. Obviamente, estas fuentes siempre van a dar esa formalidad a los estatutos jurídicos, a los ordenamientos. Por tanto, su naturaleza y principal característica va a ser ese estudio de los acontecimientos previos, de todos esos antecedentes históricos, geográficos, políticos, sociales, y desde luego que han quedado plasmados en los documentos, ¿no? En documentos históricos, en papiros, en tablas, en la misma bibliografía, y desde luego que va a dar origen a procesos jurídicos de los cuales se van a generar la teoría general del derecho. Por tanto, hay tres puntos de vista doctrinal por los cuales diferentes tratadistas clasifican a las fuentes del derecho como en históricas, reales y formales. El significado de la palabra fuente, bueno, es un vocablo etimológico de latín fons fontis y que se relaciona con la acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en donde nos dice que la palabra fuente significa manantial de donde brota el agua. Por tanto, si yo concateno esta analogía de la palabra fuente del derecho, voy a entender que será ese manantial de donde va a brotar no fuente de agua, sino fuente del conocimiento jurídico. ¿Para qué? Para que a través de todos aquellos conocimientos, documentos y procesos, demos origen y sobre todo estudio a las normas jurídicas. ¿Cuál es la noción de la fuente del derecho? Bueno, entendemos que la fuente desde la acepción etimológica y desde la acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua nos va a dar ese brote de conocimiento, pero que de acuerdo a las acepciones tenemos que distinguir cuáles son las características formales, reales e históricas de esas fuentes del derecho. Entendemos también que pueden ser expresiones aquellos procedimientos de ley, aquellos procedimientos de norma jurídica, por los cuales se van a elaborar procesos legislativos y que van a dar, ya sea perdón, reformas o en su defecto estatutan nuevas leyes, ¿no? Por tanto, esos procesos son manifestaciones de carácter real. ¿Para qué? Para que de acuerdo a los factores sociopolíticos, geográficos, económicos y jurídicos, desde luego, van a dar creación sistemática y ordenada
de las normas jurídicas a través, no sé, del proceso legislativo, de la jurisprudencia, la costumbre misma. Por tanto, tradicionalmente la doctrina habla nuevamente de fuentes, de tres tipos de fuentes del derecho: las reales, las formales y las históricas. Vamos a ver lo que son las fuentes históricas. Por un lado, nos dice el concepto que son aquellos vestigios o documentos que tienen valor histórico y sobre todo van a constituir esos antecedentes para la creación de las instituciones jurídicas que hoy día nos operan en nuestro sistema jurídico y también en nuestro sistema sociopolítico, pero que de acuerdo a la universalidad del derecho deben de encontrarse vigentes en estos días o en aquellas épocas en donde fueron operarios. Los vestigios se refiere a esas tablillas de barro en las cuales los egipcios, por ejemplo, hacían esta cuestión del tráfico comercial, ¿no? Y que hoy día constituyen el antecedente de lo que conocemos como las operaciones de crédito, los títulos de crédito, los contratos, las fuentes del comercio y del comerciante. Por otro lado, los documentos, bueno, entendemos que son aquellas escrituras ya consignadas sobre principios generales que van a dar estatutos sobre bases, como por ejemplo la ley de Moisés o en su defecto la ley de las 12 tablas en el Imperio Romano. Desde luego, la ley de las 12 tablas da origen a lo que ahora conocemos como el Corpus Juris Civilis, y de las reformas de Justiniano, bueno, es donde nosotros como sistema jurídico aquí en México entendemos este precedente de nuestro derecho civil. Por tanto, también esas normas generales se van a fundar, ya sean las cuestiones no nada más de la norma jurídica general, sino también de la norma procesal, o sea, lo que hablábamos del derecho adjetivo, que en este sentido, esos documentos van a ser, pueden ser considerados como precedentes históricos, por ejemplo, la jurisprudencia, para sentar precedentes a lo mejor en una característica de un juicio y, por tanto, que el juzgador se apoye en esa línea. ¿Para qué? Para dar origen a una buena sentencia a través de los razonamientos lógico-jurídicos. Recordemos que la fuente histórica va a tener inscripciones a través también de los papiros, de libros, la misma doctrina, algunas instituciones del derecho civil, conforme del derecho romano. En México, particularmente, tenemos que nuestra primera constitución que opera en nuestro sistema jurídico no fue de carácter mexicano. Recordemos que nosotros tenemos precedentes de un imperio prehispánico, pero que a su vez también, al colonizarnos los españoles, ellos crean los propios estatutos y dan origen a la Constitución de Cádiz, que rige en lo que fue la monarquía española. Y desde luego constituyen esos precedentes para lo que hoy conocemos como la Constitución Política de 1917, pasando por la Constitución Política de 1824, los propios sentimientos de la nación, la Constitución de 1857, que da origen a las leyes de reforma, y también en este sentido, pues da origen a lo que es el registro civil. Ah, ah. Entonces decía yo que esto va a dar origen a lo que es la ley de registro civil, porque viene una ley de extinción de bienes eclesiásticos con el presidente Juárez y el secretario Lerdo de Tejada. ¿Para qué? Para que den origen y paso a las leyes de reforma que operan en la Constitución de 1857, que esta a su vez es la misma que opera actualmente de acuerdo a la Constitución de 1917, pero con ciertas modificaciones, ciertas reformas que se han hecho, ¿no? Entre las cuales pues se adiciona los derechos sociales, los derechos agrarios, los derechos sindicales, los propios derechos del trabajo. Y que en esa tesitura podemos también citar algunas codificaciones como es el Código de Hammurabi en la cultura egipcia, el Digesto para el Imperio Romano y aquellas leyes de las Indias que forman parte de aquellos territorios de origen español que se da por el dominio a través de la Nueva España en diferentes entidades de Mesoamérica. Ahora bien, dando paso a la fuente histórica, necesitaremos esta parte del derecho positivo vigente que vimos la semana anterior como parte de un estudio social y de la realidad tangible. Por eso las fuentes reales, a diferencia de las históricas, se van a integrar por aquellos acontecimientos que se han suscitado ya en diversas épocas, que han generado principios e instituciones de manera no solo social, sino jurídica, enunciativas y limitativas, o más bien no limitativas.
que en particular, bueno, tenemos como una fuente real, pues a la Revolución Francesa, que da origen a la primera generación de los derechos humanos, y en este caso el reconocimiento a través de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se dan cierto tipo de prerrogativas ya de carácter civil, ya de carácter humanista, pero en apego a ese marco social de los derechos humanos para privilegiar ciertas condiciones ya en cuanto a la propiedad privada, en cuanto a esos derechos de libertad, esos derechos de asociación. Por tanto, a través de los años, pues no nada más fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que también siente ciertos precedentes en cuanto al sistema jurídico, ¿no? En cuanto a esta parte de las teorías de Carlos Marx y sobre todo de un autor llamado Sismondi, en el que él tutela esta cuestión de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ya se hablaban en aquellas épocas sobre esos derechos sindicales, esos derechos de la previsión social, que es muy importante ahora tenerlos en un sistema jurídico. Por tanto, nosotros entendemos que estas limitativas o no limitativas del derecho tienen que dar origen a este tipo de sistemas jurídicos y este tipo de sistemas políticos para que de acuerdo a la época en que se vive, sienten aquellos precedentes que posteriormente nos van a regir, ¿de acuerdo? Pero todo el momento en la realidad necesitará operar esta cuestión del derecho, partiendo de una cuestión no nada más jurídica, sino también de una cuestión estatutaria, de una cuestión social. Recordemos que las revoluciones, a veces, en el entendido que van a cambiar ciertos paradigmas de ciertos gobiernos o ciertas sociedades, necesitarán siempre un fin común, ¿no? En este sentido. Y para ello, pues obviamente el derecho tiene que estar vigilando esa parte de los movimientos políticos, sociales y geográficos. Ahora bien, como parte de esta cuestión del derecho, de la fuente del derecho, la fuente real del derecho, necesitaremos entender por qué nuestra constitución política precede de movimientos sociales, de guerras civiles, de estatutos que primero operaron de manera tal vez hasta inquisitoria y que ahora se han constituido como la piedra angular de la organización política y jurídica de nuestro Estado mexicano. Porque recordemos que la constitución propia motiva ese ordenamiento a través de las experiencias y a través de las guerras civiles, ¿no? Sin embargo, como fuente real, entendemos que da origen a esa parte dogmática y parte orgánica de la propia Constitución, en donde en la primera parte, que es la dogmática, nos va a instituir estas cuestiones de los derechos humanos y las garantías que el Estado mexicano tiene que tener para esos derechos humanos, pero que también nos va a dar una parte orgánica en donde a través de los hechos, fenómenos naturales y sociales, el poder legislativo puede organizar y sobre todo puede estructurar al Estado mexicano a través de las instituciones, a través de los poderes de la Unión, a través de esta parte de las secretarías de Estado. Y parte de esto es que tanto el presidente de la República como el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores observen estos elementos de características humanistas, sociales, políticas, geográficas, para poder elaborar, discutir, aprobar y sobre todo expedir reglas que van a regular el orden social, pero que también van a reformar a una estructura sociopolítica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la constitución política surge de un movimiento político, pero a través derivado de las circunstancias revolucionarias motivan la instalación de un Congreso Constituyente. Por tanto, este Congreso Constituyente va a dar origen a algo que se llama el primer proceso legislativo de la época moderna del Estado mexicano, que da origen a esas reformas de la Constitución de 1857 y que dan paso a lo que hoy conocemos como la Constitución Política de 1917. De acuerdo a la característica doctrinal, la fuente formal son esos procesos de creación que van a dar origen a las normas jurídicas, pero el proceso de creación de la ley necesitará como fuente formal del derecho de la fuente real para entender cómo está operando mi sociedad y mi país en este plano. ¿De acuerdo? Ahora bien, las fuentes formales serán esos procesos derivados de actos y hechos jurídicos y también los supuestos mismos del derecho para que como generadores de normas jurídicas de carácter general, abstracto e individual,
concluyan e incluyan en esta cuestión las investigaciones doctrinales y el análisis doctrinal mismo de los estudiosos del derecho. Por ello es que es importante también recurrir a una fuente formal del derecho como parte histórica, pero de acuerdo también con los estatutos doctrinales. Ahora bien, estas fuentes van a aludir siempre al surgimiento de un derecho objetivo. Es decir, recordábamos la lección anterior que el derecho objetivo es ese sistema de normas jurídicas que me van a decir cómo debo comportarme en una sociedad y sobre todo que a través de la legislación yo pueda obedecer el estatuto normativo que me rige en una sociedad, pero que de acuerdo con los criterios razonados en los tribunales, en algunos juicios por algunas coyunturas, surja la jurisprudencia misma, ¿no? Que son esos criterios que hacen a través de los jueces y de los tribunales mismos, aquellos ministros que operan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para que de acuerdo con la costumbre, recordemos que la costumbre es un movimiento reiterado, es un movimiento repetitivo que parte del derecho consuetudinario y van a dar paso a esta parte de, una vez estudiadas los estatutos, la doctrina. Y la doctrina se da a través de esos escritos, de esas obras literarias, de esos artículos de carácter lógico jurídico para dar paso a algo que se llaman principios generales del derecho. Como parte de las fuentes formales, entendemos que la idea implicará el hecho y los sucesos de un momento determinado. Esos fenómenos jurídicos, políticos, sociales, por los cuales se deben de analizar y sobre todo determinar en qué supuestos pueden constituir un referente para que tanto un orden sistemático, político y social tenga esa constitución de creación de nuevas normas jurídicas. Pero, por el otro lado, que también los juzgadores entiendan esos razonamientos, entiendan estas fuentes formales para poder emitir cierto tipo de criterios para corregir algunas lagunas jurídicas que pudieran existir. O bien, si estamos hablando de confrontación de normas, dilucidar esas antinomias jurídicas que puedan operar en el sistema jurídico de nuestro país. Por tanto, de acuerdo con la fuente del derecho, serán esas opiniones generalizadas sobre ciertos momentos, ciertos episodios de la historia, pero también ciertas opiniones de los doctrinarios, de los juristas, de los propios juzgadores. ¿Para qué? Para que a través de las fuentes formales se den estas cuestiones de emitir leyes, de que se apeguen a una costumbre conforme al derecho consuetudinario, para que a través de algunas coyunturas de carácter soliciten la intervención de un órgano jurisdiccional o de la propia Suprema Corte de Justicia, se emitan criterios jurisprudenciales para corregir algunas fallas en cuanto a la aplicación de la ley. Ahora bien, recordemos que la fuente formal va a integrar un proceso legislativo consuetudinario derivado del derecho de la costumbre y desde luego el criterio jurisprudencial para en un momento dado condicionar la validez de del catálogo de normas, pero que en este proceso puede que sea una afectación al sistema jurídico y determinar por qué se está afectando el sistema jurídico. Se deben establecer procedimientos de carácter general sobre esas normas de observancia abstracta. ¿Para qué? Para que en el caso del proceso legislativo o bien la jurisprudencia se contemple la posibilidad de que a través de resoluciones emanadas sobre procesos de índole jurisdiccional se emita jurisprudencia. O bien que en el caso del ordenamiento jurídico la declaración unilateral de voluntad o el acuerdo de voluntades entre dos o más personas pueda ser generadores ¿de qué? De derechos y obligaciones. Por tanto, a través de la costumbre se van a dar los usos y las prácticas observadas en una colectividad y resultarán en generadores de los principios generales del derecho. Sobre todo, esos principios generales del derecho, al establecer ciertos criterios de jurisprudencia, ciertos criterios de costumbre, ciertos criterios de doctrina, van a estar realizados por investigadores, académicos, docentes, expertos que van a coayudar a la generación e integración del propio derecho. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Pues cuando menos tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ley o la legislación, que es ese conglomerado escrito que me va a decir el derecho objetivo para aplicar en una norma de carácter sustantiva. La jurisprudencia, que son esos criterios razonados hechos por los jueces, ministros y magistrados de los tribunales en diversa competencia, que van a sentar precedentes para modificar a lo mejor mi sistema jurídico. Por otro lado, tendré yo aquí a la costumbre
que va a ser ese tipo de comportamientos reiterativos y sobre todo normativos que van a dar origen a ese tipo de legislaciones. Y las normas jurídicas individualizadas, que es la mera observancia de carácter particular, personal, sobre esos estatutos. De acuerdo con la doctrina, entenderemos que serán todos esos postulados que hacen los jueces. ¿Para qué? Para establecer ciertos criterios y sobre todo que los estudiosos del derecho los publiquen para que sean guías de carácter académica, de carácter investigadora sobre los estudios del derecho. Bien, la primera fuente del derecho entonces entendemos que será la legislación y que va a dar paso a la ley, que a través de un proceso los órganos del Estado pueden formular y promulgar determinadas reglas jurídicas para que sean de observancia general, a las cuales se les dará el nombre de leyes. Por tanto, el proceso legislativo va a formular estatutos de carácter positivo. ¿Para qué? Para que nosotros, de acuerdo con esos procesos, integremos una serie de fases ordenadas de manera lógica, de manera congruente, y que en este caso la finalidad específica será la creación de una ley. La legislación, como parte del proceso legislativo, tendrá su fundamento constitucional en los artículos 71 al 77 de la Constitución Federal de nuestro país, en donde a través de las etapas de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, refrendo, la publicación al igual que la vacatio legis, darán esa iniciación de vigencia de una nueva norma. En este caso, la legislación propia será intervenida por dos o más órganos del Estado. Recordemos que México tiene un sistema bicameral integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Es aquí en donde, de la mano del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la observancia sobre los sistemas jurídicos que operan en nuestro país podrán tener características para crear nuevos procesos de ley y que en este caso las reglas a través del proceso legislativo den consecutivamente esta cuestión de supuestos que se puedan aplicar de manera más vigente al derecho. ¿De acuerdo? Por tanto, la ley, al surgir una ley, será esa norma jurídica obligatoria y general que se va a dictar por un poder público, pero que se va a sancionar por el Estado mismo para establecer esos órganos necesarios y que se llegue a uno de los fines del derecho, su cumplimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, el proceso legislativo consta de la iniciativa de ley que tiene su raíz en el artículo 71 de la propia Constitución Federal y que de acuerdo en ese estatuto, ¿quiénes serán competentes para iniciar un proceso de ley o de reforma a las propias leyes ya establecidas? Bueno, el titular del Poder Ejecutivo, que recae sobre el presidente de la República, o en el caso de las entidades federativas, pues recaerá sobre el gobernador y, cuando más, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por tanto, también el Congreso de la Unión, a través de su sistema bicameral integrado por diputados y senadores al H Congreso de la Unión, también podrá tener esta potestad de poder iniciar proyectos o propuestas que se modifiquen normas jurídicas. Desde luego, las legislaturas de los estados de la federación, cada uno de los 32 entidades federativas cuenta con un congreso local, el mismo que podrá iniciar ese proyecto o propuesta. Recordemos que el proyecto o propuesta se va a someter a discusión sobre varios órganos legislativos. Recordemos también que México, al tener un sistema bicameral, tiene comisiones y esas comisiones se darán a través de los procesos legislativos con el carácter federal, pero también con el carácter local. ¿Para qué? Para que se forme el primer término, la iniciativa de ley, y que en este sentido la Cámara tenga una mayor proyección sobre esos casos a los cuales se va a discutir. Una vez agotada el documento de iniciativa, bueno, pues se va a integrar y se va a llevar a la Cámara de Diputados y sobre todo a la comisión legislativa pertinente. ¿Para qué? Para que se analicen y en su defecto deliberen sobre esos alcances del contexto jurídico que podrá tener esa reforma de ley, para que tales efectos a través de sus leyes orgánicas y sus reglamentos se discutan y en primer término se reciba por parte de la Cámara de Origen. ¿Cuál será la Cámara de Origen? La Cámara de Diputados, que es la encargada de receptar
esas propuestas, esos proyectos de ley, para que ella la turne a las comisiones que correspondan y de acuerdo a la mesa directiva se le dé cuestionamiento y sobre todo esos elementos de los cuales se pueda discernir y se pueda discutir y probablemente elaborar un dictamen. Ese dictamen puede tener dos posturas. La primera de ellas, pues puede mantener inalterado el proyecto de ley y someterlo tal cual y aprobarlo. Lo somete en la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, no encuentra ninguna anomalía, lo regresan a la Cámara de Origen y se pasa al Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, el segundo supuesto será modificar, suprimir o adicionar algunas cuestiones sobre las que ese proyecto de ley pueda no ser tan garantista, pueda no ser tan lógico, jurídico y sobre todo no tan respetuoso de la cuestión social de nuestro país. Por tanto, es importante que cuando se encuentren la posibilidad de discutir esas iniciativas de ley, en el pleno existan quórum, que se da ese número mínimo de miembros, ya sea de diputados, senadores, integrantes de las comisiones respectivas, ¿para qué? Para que de acuerdo al inicio de sesiones puedan dar esos acuerdos adoptados, aprobados y dictaminados para que sean válidos aún con independencia de los diputados, senadores presentes, ausentes o distantes. Una vez que se emite un dictamen, la comisión debe turnar tanto a la Cámara de Diputados o a los senadores para el estudio pertinente y que de acuerdo con la discusión se habrá de señalar día y hora para la discusión y aprobación tanto en lo general como en lo particular, que de acuerdo al quórum, los senadores y diputados tendrán esta inteligencia de dar origen a que al debate, para que en el debate cada uno de los postulantes suba a tribuna para que pueda externar ya sea su postura en pro o en contra de ese dictamen o de ese proyecto. ¿De acuerdo? En este sentido, concluido el debate, se puede dar inicio a que cuando ya la ley está suficientemente discutida, tanto en lo general como en lo particular, se someta a votación en pleno. ¿Para qué? Para su aprobación. ¿Y qué es la aprobación? Pues esta cuestión en donde una vez escuchado el debate, se emitirán en el pleno del Congreso el voto a favor o en contra. ¿Para qué? Para aprobar o rechazar el proyecto de ley. Conforme a la Constitución Política, recordemos que para que un proyecto sea promulgado necesitará por la mayoría de los legisladores presentes en ambas cámaras al momento de celebrarse la sesión de pleno. Y debe entenderse por mayoría que todas las bancadas tienen X número de diputados y X número de senadores. Ahí no importa si eres de cualquier partido, siempre tendrá que distinguirse ese proceso de mayoría. Ahora bien, la Constitución política nos da a distinguir ciertas cosas de mayoría, o dos cuestiones de mayoría. La mayoría absoluta, que se va a verificar por el aprobado de más de la mitad y uno sobre los legisladores presentes en la sesión correspondiente. La mayoría calificada se dará en casos para superar al voto presidencial, admitir a uno o más estados del territorio nacional y que cualquier reforma a la Constitución requiere de los tres casos mencionados previamente, cuando menos el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes. Ahora, en este caso, también tendrá que tener un voto favorable de las legislaturas de los estados de las 32 entidades federativas. ¿Sí? Una vez aplicado este criterio de aprobación a través de la mayoría absoluta o de la mayoría calificada, el proyecto se debe sancionar por esa facultad que la Constitución confiere al presidente de la República y que en su momento, a través del veto, pueda modificar u oponerse a la promulgación de una iniciativa de ley derivada del Congreso de la Unión o que ésta ha sido aprobada por el Congreso de la Unión para que el titular, a través del voto, el Ejecutivo devuelva ese proyecto y haga las observaciones pertinentes al Congreso de la Unión. Recordemos que al sistema de cámaras necesita el quórum. ¿Para qué? Para poder discutir y aprobar esos proyectos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se está hablando de mayoría calificada, recordemos que es para superar al voto presidencial. ¿Sí? La sanción, desde luego, en el caso de que el Poder Ejecutivo Federal no ejerza su derecho de veto,
automáticamente la iniciativa de ley será aprobada tanto por el Congreso de la Unión y cuando más por el presidente de la República. Ahora bien, aquí en estos cuadros ustedes van a analizar más con tranquilidad cuándo se aprueban algunos dictámenes y en qué supuestos pueden darse. ¿De acuerdo, jóvenes? El refrendo, pues entendemos que es ese ejercicio del derecho de veto del presidente de la República antes de enviar el decreto promulgatorio para que sea publicado. Ahora bien, este refrendo tiene que turnarse a través del decreto de ley sobre el secretario o los secretarios del ramo para que ellos, sin diverso criterio de la Suprema Corte o sin que se pronuncie la Suprema Corte por aquellas acciones de inconstitucionalidad, bueno, pues aprueben ese dictamen y se refrende. Y desde luego se requerirá de la firma del secretario de Gobernación para que este proceso sea publicado. Refrendada la ley, tiene que mandarse a publicar en el Diario Oficial de la Federación para que nosotros, los sujetos de derecho, conozcamos y obedezcamos el nuevo ordenamiento jurídico o esa reforma que se ha hecho previamente a los proyectos de ley. ¿De acuerdo? Pero con el refrendo y la publicación hay un periodo de vacatio legis o ley vacante, que en este caso se le denomina así, a ese lapso transitorio entre la fecha de la publicación de la ley y la iniciación de la vigencia. Recordemos que una cosa es publicarla en el diario oficial. La ley a lo mejor puede no ser operaria de inmediato. ¿Por qué? Porque puede ser que los destinatarios no encuentren algunas condiciones para cumplirlas y que desde luego a través de los recursos y actos, pero los procedimientos materiales y los recursos humanos necesarios, esa ley sea promulgada. ¿Sí? Ahora bien, cuando inicia la vigencia, la iniciación de la vigencia empezará a partir del día que lo establezca el propio proyecto de ley. En este caso, doctrinalmente hablamos de dos sistemas, el sistema sincrónico y el sistema sucesivo, para poder aplicar esta iniciación de la vigencia. El sistema sincrónico, de conforme con la legislación civil, recordemos que será el día en que entre en vigor la ley de manera simultánea en todo el país. Por ejemplo, hoy puede ser 29 de diciembre, para el día 30 puede aplicar una nueva ley en materia de hidrocarburos y será de observancia simultánea para todo el país, es decir, para las 32 entidades federativas. En cuanto al sistema sucesivo, esta cuestión será de acuerdo a lo dispuesto con la misma legislación civil federal, pero que puede determinar que la iniciación de la vigencia sea 3 días después a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque muchas de las entidades federativas, al tener poblaciones en rezago social o de marginación, no cuentan con los medios adecuados para acceder al propio Diario Oficial de la Federación o bien a los medios de información pertinentes que puedan informar de manera oportuna sobre un proceso legislativo y que se haya emitido una reforma o una nueva ley. Entonces, en esta inteligencia se dará como plazo después de la después de la iniciación de la vigencia de la propia ley, un día más por cada 40 kilómetros. ¿De acuerdo? En este sentido, recordemos que el proyecto de ley siempre va a mejorar un sistema jurídico, siempre va a prever esas reformas o esos nuevos estatutos. ¿Para qué? Para tutela y protección de nosotros los ciudadanos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la siguiente parte de la fuente formal del derecho será la jurisprudencia, que a través, como lo dice Justiniano, del conocimiento de las cosas divinas humanas, haremos ciencia de lo justo y lo injusto. Es entendida como la ciencia del derecho. Y que esa jurisprudencia, a través de los principios y doctrinas contenidas por las decisiones del Poder Judicial Federal, por ejemplo, las tesis jurisprudenciales, darán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito atiendan nuevos precedentes y sobre todo razonen mejor algunos proyectos de sentencia. ¿Cuáles son sus significados? Bueno, como ciencia, recordemos que la jurisprudencia será ese conocimiento de cosas justas, divinas y humanas, pero que a través de la ciencia o la teoría del derecho van a tener ese conjunto sistematizado de conocimientos. El estudio de la jurisprudencia va más a fondo, va más al saber y sobre todo a la aplicación
prudente de un derecho. En este sentido, la jurisprudencia va a suponer que la aplicación del derecho tiene que ser de manera prudente y intelectual por parte de los juzgadores. ¿Por qué? Porque vamos a modificar incluso hasta reglas, no nada más estatutos jurídicos, sino también sentencias que puedan ser de carácter relevante, ¿sí? El ámbito correcto del juicio para la acción, también como jurisprudencia, será a través de esos fines que persigue el derecho y que son de carácter relevante para la vida misma, con tendencia a esos razonamientos ya previos. Y desde luego que los jueces en la aplicación del derecho o de esas normas deben de ser, al caso concreto, muy prudentes. ¿Para qué? Para que estos juzgadores invariablemente razonen la acción que se va a llevar a cabo a través de qué? De una intención. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia tiene esa voluntad dirigida hacia un fin para alcanzar a los casos concretos del derecho, justicia, bien común, seguridad jurídica y equidad. Y que por otro lado, estos razonamientos sean deliberados. ¿Por qué? Porque a través de los conceptos jurídicos fundamentales, de la técnica jurídica, de la jurisprudencia, como fuentes formales del derecho, entendamos que de acuerdo con la costumbre y los principios generales, resulten medios convenientes, pero también necesarios para el logro y los alcances de los fines del derecho, ¿sí? Y que de acuerdo con estas etapas puedan observarse esa invariabilidad de los juzgadores. ¿Para qué? Para que encuentren esos razonamientos motivados y fundados sobre los cuales puedan tomar decisiones más asertivas y sobre todo adecuadas para la consecución de los fines del derecho. Que a través de las etapas de ejecución que se traducen en llevar a cabo todas esas acciones necesarias ya emitidas por una jurisprudencia, nosotros podamos entender que vamos a construir sabiduría del derecho. ¿Para qué? Para que de acuerdo a esos razonamientos prudentes se resuelvan de manera objetiva y justa los conflictos a determinados problemas, ¿sí? Y desde luego que la jurisprudencia como fuente formal del derecho admita ese hábito práctico de interpretar no solo correcta, sino rectamente las leyes a través de todo el conglomerado de cosas que ocurran. Por otra parte, significará que esa serie de juicios o sentencias uniformes pronunciadas por los tribunales darán la enseñanza y sobre todo la emisión de cuestiones doctrinales a través del derecho procesal. El maestro Burgoa nos explica que esta cuestión de la jurisprudencia en su carácter positivo y jurisdiccional nos dará esas consideraciones, interpretaciones y de acuerdo a los razonamientos estimados que la autoridad judicial hace sobre qué, sobre pues cuestiones uniformes e ininterrumpidas, a casos prácticos y a casos concretos del derecho. Va a comprender decisiones de los órganos jurisdiccionales que el Estado tiene a través de sentencias uniformes que emitan y que de acuerdo a los estatutos formales del derecho, la jurisprudencia pueda ser considerada como parte de la resolución de los tribunales con la mera interpretación de ley. Que por otro lado su postura sea, además de una función interpretativa, sea también argumentativa. ¿Para qué? Para dilucidar esas lagunas jurídicas que puedan conducir nuevas normas jurídicas o que nos puedan llevar a nuevas normas jurídicas. Dentro de los requisitos para emitir jurisprudencia en México, bueno, tenemos la reiteración de tesis que se da a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el sustento de 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por una en contrario, previa aprobación de 8 ministros del Pleno de la Suprema Corte, y que tratándose de los tribunales colegiados, serán 5 sentencias no interrumpidas, perdón, y una en contrario, que hayan sido aprobadas por esa unanimidad de votos por los magistrados de cada circuito, que a través de la redacción, control y publicación de las tesis correspondientes, solamente tendrán momentos ejecutorios. Y el siguiente criterio, que será la contradicción de tesis, se tratará cuando las salas de la Suprema Corte sustenten esa contradicción de los juicios de amparo en el ámbito de competencias. ¿Para qué? Para que de acuerdo con estas salas o los ministros que lo integran de la mano del fiscal general de la República, las partes intervinientes hayan sido sustentadas y que denuncien la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, también el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de lo dispuesto de la ley orgánica de su propio Poder Judicial, necesitará fijar a través de la Sala Superior esos criterios de unificación de criterios
a través de las salas o de una sala superior. Y que en la contradicción debe ser planteada por el magistrado electoral de cualquier sala o de algunos de los pares relevantes a los asuntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se interrumpe la sentencia? Bueno, será por un ejecutorio en contrario o pronunciada por 8 ministros por unanimidad de magistrados en salas. Y que también la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación señalará que, de acuerdo al Tribunal Electoral, dejará de tener características obligatorias siempre y cuando la mayoría sea por 5 votos de la sala superior. Recordemos que la jurisprudencia en México es una fuente formal del derecho y que va a emanar de sentencias denominadas con carácter ejecutorio sobre la resolución de juicios de amparo directo, indirecto o en revisión, y que de acuerdo a la observancia del país, la jurisprudencia se va a reiterar o contradicción de tesis a través de procesos seguidos tanto por los tribunales ordinarios, colegiados, de circuito y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también con la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, la costumbre, como parte del derecho, será ese conjunto de hábitos comunes a una sociedad que se tornan como jurídicamente obligatorios, que surge de el existir de una práctica constante y reiterada, lo que se le denomina invetera consuetudo, pero que aplicarse al derecho mexicano deberá ser a falta de una ley escrita, con interpretación jurídica de la propia ley o de la propia costumbre, pero también de la jurisprudencia. Hay dos elementos preponderantes en la costumbre, el uso y la propia costumbre. La costumbre no debe confundirse con el uso, jóvenes, es muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber uso sin costumbre y no puede haber costumbre sin un uso, o que el uso mismo lo haya precedido. En ese sentido, el uso es un hecho y la costumbre será el derecho. Por lo tanto, dentro de la costumbre, el uso va a consistir en esa repetición de actos y que va a dar origen al surgimiento y nacimiento de la costumbre. El uso producirá la costumbre, por consiguiente, el uso es un efecto, ¿sí? La costumbre es un efecto del propio uso. Doctrinalmente, recordemos que la fuente del derecho será sobre la inveterada, consuetudo y sobre todo considerar como una norma jurídicamente obligatoria. Doctrinalmente, la costumbre se integra por estos dos elementos, uno de carácter objetivo, que es la inveterada consuetudo, es decir, ese derecho consuetudinario, y correlacionado con el carácter subjetivo, dará al opinionis juris sei necessatis. ¿Sí? En este momento, el elemento objetivo se va a conformar por los usos, ya sea por la reiteración de ciertos actos de carácter verificativo dentro de la colectividad, mientras que el elemento subjetivo a través de la convicción debe observar que esos usos sean verificables y sobre todo que estén obrando con apego a derecho. Por tanto, desde el punto de vista de nuestros maestros Peniche Bolio y García Maínez, la costumbre debe de guardarse como ley en ciertos criterios. Como una costumbre delegante, cuando la propia norma no escrita autoriza a esa instancia del derecho escrito a ejecutar como norma obligatoria, y que la costumbre delegada remitirá a la ley esos usos y costumbres para determinar y solucionar hasta cierto punto ciertas controversias, a diferencia de la costumbre derogatoria que operará sobre cuestiones del derecho escrito. Operará el derecho consuetudinario a través de la derogación del derecho escrito. Por tanto, en esta observancia no puede alegarse en la costumbre, o sea, en la propia ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. En México, de acuerdo a nuestras leyes y en cuanto al principio general del derecho, la costumbre no puede alegarse en desuso, pero debe tener una función meramente integradora. Debe ser solamente con aplicación para colmar ciertos vacíos o ciertos vicios que tiene la ley. Pero la costumbre en sí debe encontrarse subordinada al derecho escrito. Por eso el reconocimiento de los pueblos indígenas a sus usos y costumbres no pueden ser atentadores a derechos humanos ni a la propia Constitución. Ahora bien, como parte de las normas jurídicas individualizadas, esta fuente formal del derecho se dará a través de todos esos actos jurídicos o resoluciones de los tribunales generadores de derechos y obligaciones de observancia general para determinadas cuestiones.
como por ejemplo, una norma de característica individualizada, pues es un testamento, porque es un acto personalísimo en el cual un ciudadano determinará su última voluntad. Los convenios que dan origen a los contratos también, porque ahí se dará esa dualidad recíproca de derechos y obligaciones. Y que de acuerdo al derecho internacional, los tratados internacionales también se celebrarán entre Estados miembros, pero de acuerdo a las normas individualizadas puedan corregir ciertos estatutos jurídicos. Ahora bien, estas son de naturaleza concreta y personalizada y requieren de ciertos requisitos de validez. En lo relativo, recuerden que hay que distinguir cuáles son las normas contractuales que me establece el Código Civil, por ejemplo, pero que de acuerdo a una cuestión paraprocesal o ya procesal, el fallo judicial me dará esas resoluciones de carácter judicial o en su defecto administrativo. Y sobre todo, cómo debe asegurarse esa formulación de las normas. Por tanto, esos acuerdos a través de las convenciones o los tratados internacionales de los Estados parte, es fuente vigente del derecho. ¿Sí? Un acuerdo internacional siempre va a constituir un proceso formalmente regulado. Recuerden que los tratados internacionales, al menos en México, tienen que ser aprobados y sancionados no solo por el Poder Ejecutivo Federal, sino por el Congreso de la Unión. ¿De acuerdo? Última fuente del derecho, bueno, pues es la doctrina que se deriva de toda esta actividad académica, profesional, entre juristas, docentes, investigadores y sobre todo aquellos estudios sistematizados que se deben fundamentar a través de la interpretación de integración del propio derecho. Estos principios constantemente se dan en la enseñanza, en las aulas jóvenes. ¿Sí? Nosotros los docentes hacemos doctrina también y de la mano de nuestros autores se referirán a esas opiniones sobre conceptos, principios y el establecimiento de normas y para qué son los fines y alcances del derecho. De acuerdo a los estudios científicos, el jurista siempre tiene que realizar prácticas acerca del derecho, no nada más las puras teorías, sino también sistematizarlas e interpretar, perdón, ese conglomerado de normas. ¿Para qué? Para su buena aplicación. Ahora bien, nosotros como doctrinarios no tenemos el peso específico a lo mejor de un órgano jurisdiccional ni de un juez, porque nuestra actividad es meramente especulativa y sobre todo que a través de nuestras opiniones particulares nosotros tenemos carencia de fuerza obligatoria. Por lo tanto, la doctrina es buen estatuto para que tú refieras cómo opera el sistema jurídico, cuáles son los antecedentes del derecho, cómo operan ciertas cuestiones de tus ramas jurídicas a lo largo de tu formación académica. Pero lo que te va a dar fuerza específica en una práctica a lo mejor será ya el establecimiento de los órganos jurisdiccionales a través del derecho procesal o del derecho adjetivo. Y que de acuerdo a estos elementos previamente ya agotados, daremos origen a esos principios generales del derecho, que se van a formular a lo largo del desarrollo de la vida científica del derecho y constituirán las bases jurídicas de un sistema determinado. ¿Para qué? Para que a través de las leyes, los códigos, la doctrina y la propia jurisprudencia deriven de la costumbre a través de una lógica e inductiva aplicación. Desde luego, no puede ser cuestionable la formulación de una ley sin la aplicación en la interpretación de la misma y sobre todo la observancia del sistema social. ¿Para qué? Para que sea base de todo el sistema social y jurídico. ¿De acuerdo? La función jurisdiccional puede reafirmar, sí, los razonamientos de los principios generales del derecho. ¿A través de qué? De la aplicación y discernimiento, perdón, o discernir esa cuestión de las lagunas de ley. Pero los principios generales no desvalorizan la función del proceso legislativo. Recordemos que el proceso legislativo es un razonamiento lógico, razonado, sobre todo simultáneo con lo que se está viviendo en una sociedad operaria. En México, de acuerdo al artículo 14 constitucional, sí, a falta de una ley escrita, se pueden aplicar al caso concreto en un sistema procesal esos razonamientos de los principios generales del derecho y se derivará que son máximas jurídicas de carácter histórico. ¿Para qué? Para que los juristas o los jurisconsultos, de acuerdo con los estatutos ya establecidos, puedan actualizar tanto las obras jurídicas propias del derecho como también los sistemas jurídicos que nos operan. ¿De acuerdo, jóvenes?
Bien, con esto, bueno, vamos a ir concluyendo. Recordemos, aquí está un esquema de lo que es las fuentes formales del derecho. En este caso, las fuentes formales serán la ley. Y la ley, bueno, lo conocemos por partiendo de una jerarquía de leyes, la propia Constitución, sus leyes que de ellas se desprenden, tanto las orgánicas como las reglamentarias, y las leyes comunes. La jurisprudencia, que es ese razonamiento de los tribunales de justicia, la costumbre, que son esos comportamientos reiterados y repetitivos que hacen un comportamiento general, y la doctrina, que son esos libros, títulos y obras de los estudiosos del derecho. Las históricas que nos refutan a los antecedentes previos sobre cuestiones de guerras civiles, guerras sociales, estatutos que ya operaron en algún tiempo, que de la mano de la realidad social operarán en un sistema privilegiado. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, ojalá esto les haya quedado claro. Yo en este sentido cierro mi sesión del día de hoy, deseándoles el mejor de los domingos y bueno, pasen muy buenas tardes. Hasta pronto.